Dios a cuerdas de amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Gracias por brindarnos este espacio de tiempo para hablar de la palabra de Dios. En este día tenemos nuevamente a Brian, ya para hacer en estos dos audios el cierre de una semana espectacular con Brian, donde hemos aprendido mucho y que tenemos mucha información por dar. Entonces, en este momento vamos a tocar un tema bastante neurálgico, un tema que muchas veces puede ser controversial y que puede generar dudas en muchas personas. Nosotros lo que queremos es llegar al conocimiento de la palabra de Dios, pero no queremos generar un panorama de conflicto, sino que queremos mostrar que las mayorías también demuestran que tienen voto, que tienen la oportunidad de ser respetados ante todas sus decisiones. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos con Brian nuevamente. Hola a todos, Dios los bendiga. Qué privilegio poder dirigirme nuevamente a ustedes con una temática muy importante en estos tiempos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la ideología de género. Y la ideología de género es un concepto muy polémico en la actualidad para muchos, ya que es un poco sensible de tratar porque puede herir susceptibilidades, pero esa no es nuestra intención. Lo que nosotros queremos es abordar esta temática con mucho respeto y amor. Por eso queremos compartirles este pasaje bíblico que lo podemos encontrar en Juan capítulo 3 versículo 16. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, Brian, es muy importante lo que tú enuncias porque nosotros vamos a tocar este tema bajo el respeto que se merece toda persona, y es esencial saber que sobre todas las cosas Dios ama a todas aquellas personas que de una u otra forma piensan diferente a Él. Entonces, quiero saber, Brian, ¿cuál es el objetivo que tú tienes en estos dos audios? ¿Cuál es el objetivo principal o los objetivos que van a permitir llegar a esa finalidad? Bueno, el objetivo más importante que nosotros tenemos para desarrollar estos audios es primeramente mostrar el amor de Dios y su misericordia con las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, y explicar que la comunidad cristiana no es homofóbica por pensar diferente a ellos. También tenemos como objetivo explicar que Dios puede traer libertad a sus vidas si permiten que Él entre en sus corazones. También queremos demostrar que la ideología de género es anticientífica, que además es antibíblica y que solamente es ideológica. Entiendo, Brian, pero bueno, definamos de una vez, ¿qué es la ideología de género? Muy bien, voy a utilizar la definición de Agustín Laje, el cual es un politólogo argentino y autor del libro El Libro Negro de la Nueva Izquierda, y él lo define de la siguiente manera: la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan la sexualidad humana de su realidad natural y biológica para querer explicar semejante dimensión humana sencillamente a través de la cultura y los roles sociales asignados. Por ejemplo, la ideología de género afirma que un estereotipo son los trabajos u oficios que solo los hombres pueden desarrollar y que hay trabajos u oficios que solo las mujeres pueden desarrollar porque así se nos ha enseñado en nuestra sociedad. Pero debemos tener en cuenta que hay evidencia desde la fisiología, desde la genética, desde la biología, desde la anatomía, desde la neurología y desde la psiquiatría que refutan a esta ideología de género y que vamos a ir desarrollando lentamente. Entiendo, Brian. Bueno, ¿y cuáles son los logros más grandes que en tu concepto o en tu criterio ha logrado la ideología de género? Muy bien, uno de los grandes éxitos de la ideología de género es lograr hacer una distinción entre sexo y género e introducir los conceptos de autopercepción y deconstrucción. Y el segundo éxito de la ideología de género es hacer creer que el término ideología de género no existe. Bueno, es un poco confuso lo que enuncias, pero de acuerdo a tu conocimiento, entonces, ¿qué es sexo? ¿Qué es género?
¿Y qué significa autopercepción y deconstrucción? Muy bien, vamos a definir estos conceptos. El sexo, científicamente, se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer. Los factores que determinan nuestro sexo asignado al nacer empiezan tan pronto como la fertilización. Cada espermatozoide tiene un cromosoma X o Y. Todos los óvulos tienen un cromosoma X. Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo, su cromosoma X o Y se combina con el cromosoma X del óvulo. Una persona con cromosomas XX tiene órganos sexuales y reproductivos femeninos y por ello se le asigna el sexo femenino. Una persona con cromosomas XY tiene órganos sexuales y reproductivos masculinos y por ello se le asigna el sexo masculino. Entonces esta es la evidencia genética de que solamente pueden existir hombre o mujer. Pero la ideología de género, precisamente, nos trata de explicar que el género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual, y sus rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia de las relaciones sociales. Es decir, que culturalmente las sociedades han establecido ciertos roles característicos para hombres y para mujeres. Por lo tanto, el sexo es una construcción social. Es importante resaltar que en la actualidad hay más de 100 tipos de género. Por otra parte, la autopercepción es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto significa que uno es tal como se siente, todo depende de la autopercepción. Esa postura señala que el sexo no es importante, no nos define y que uno elige el género que responde a la propia apreciación. Y la deconstrucción es cambiar todos los valores establecidos por la sociedad con respecto a los roles asignados para hombres y mujeres. Esto significa que lo que tradicionalmente se conocía que era propio del hombre o propio de la mujer puede cambiar y mezclarse indiscriminadamente. También pretende cambiar los valores tradicionales del concepto de familia y del matrimonio y de lo que normalmente se conocía como moral o correcto. Excelente definición. ¿Y cuáles son los temas principales que trata la ideología de género? Muy bien, la ideología de género tiene un marco teórico bastante extenso, pero podríamos resumir las temáticas de la siguiente manera. En general, hablan sobre la homosexualidad, sobre el matrimonio homosexual, sobre la adopción homosexual, sobre el feminismo, sobre el aborto y sobre la necesidad de una educación sexual integrada. Excelente. Pero, bueno, Brian, ¿por qué se ha difundido tanto esta ideología, no solo aquí en Colombia, sino alrededor del mundo? Porque desde muchos ámbitos de poder, por ejemplo desde los años 60, se buscó dar rango científico a esta invención de la palabra género, con el apoyo de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas. Esta fantasía con evidentes rasgos totalitarios está presente en todas las agencias de las Naciones Unidas desde los años 90, por ejemplo en el Fondo para la Población, en UNICEF, UNESCO, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que han elaborado muchos documentos impregnados con los conceptos de esa visión anticientífica. Desde las Naciones Unidas pasó a la Unión Europea, donde se difundió por los medios de comunicación y en colegios, a través de actividades lúdicas como fiestas, celebraciones, etc., de las que se busca que todos participen, se adhieran y no cuestionen. Bueno, y llevando un poco de historia, ¿cuándo llegó esta expresión a Colombia? Muy bien, aunque la ideología de género no es un concepto nuevo en otras partes del mundo, en Colombia podemos encontrar dos momentos en los que aparece esta definición de ideología de género con diferentes intensidades y efectos. De acuerdo con Franklin Hill Hernández, que es un antropólogo, doctor en antropología, magíster en antropología social y docente e investigador de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, él afirma que el primer momento es en el 2005, el año que precedió a los debates sobre la despenalización del aborto en Colombia. Sin embargo, según Franklin Hill, en ese momento ese recurso no estaba tan desarrollado y no tuvo el mismo impacto que en 2016, cuando se volvió a debatir sobre la despenalización del aborto.
Ese 2016 fue el año que también aparecieron las cartillas del Ministerio de Educación y del Plebiscito por la Paz, dos eventos que estuvieron marcados por la discusión de desinformaciones en nombre de la ideología de género. Vamos a analizar lo de las cartillas. Desde 1994 existe en Colombia una política pública que busca educar a niños y niñas en torno a sus derechos. El artículo 13 de la Ley 115 señala como objetivo de la educación del país desarrollar una sana sexualidad que promueve el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo. Entonces vamos a ver también que a raíz de un caso que fue muy conocido, que fue el de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se suicidó en el 2014 en Bogotá debido a la discriminación que sufrió en su colegio a causa de su orientación sexual, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Esta orden incluía hacer en un plazo de un año una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia del país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes. El Ministerio de Educación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas produjeron unas cartillas que pretendían orientar a las directivas de los colegios en las modificaciones que se debían hacer a los manuales de convivencia. En el desarrollo de la orden de la Corte, en julio de 2016, se dio un debate en la Asamblea Departamental de Santander en la cual la entonces diputada Ángela Hernández advirtió que el Ministerio de Educación y la ministra Gina Parodi, yo creo que todos la recordamos, en su condición de mujer lesbiana, pretendían adelantar una colonización homosexual en los colegios y convocó a una marcha para el 10 de agosto con el fin de rescatar los principios y rechazar la imposición de la ideología de género en las aulas. Por otra parte, tenemos el plebiscito por la paz. Yo sé que también todos lo recordamos. El plebiscito para refrendar los acuerdos, producto de las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, se realizó el 2 de octubre. Y en el marco de las campañas por el sí y por el no, la ideología de género volvió a aparecer. Entonces, múltiples sectores religiosos y promotores del no sostuvieron que la ideología de género podría estar dentro del acuerdo final y que de aprobarse se impondría la ideología de género. Bueno, lo de las cartillas y la ideología de género en el plebiscito estuvieron siempre conectados, a tal punto que Alejandro Ordóñez, ex procurador general de la Nación, dijo que ya no sería la ideología de género impuesta a nuestros hijos mediante una cartilla, sino que estaría en la Constitución. Imagínense esto. El gobierno de aquel entonces y las FARC pretendían que la ideología de género quede en la norma constitucional. Desde luego no la iban a llamar así, sino que le cambiaron el nombre y le pusieron enfoque de género para hacer creer que la ideología de género no existe. Desde entonces, la llamada ideología de género se usa como una carta que sacan ciertos sectores para perseguir fines políticos electorales. Por eso en los acuerdos de paz, la palabra género se repite en más de 120 oportunidades y sabemos que no es una casualidad. Por lo tanto, podemos afirmar que la ideología de género incluso tiene un papel político que es aprovechado para ostentar el poder en nuestro país. Bueno, Brian, en el siguiente audio, ¿qué vamos a tener para que las personas se motiven a escucharlo mañana por más de 45 minutos? Para motivarlos a que nos escuchen en una conferencia extendida, evidentemente vamos a abordar a profundidad esta temática tan importante. Vamos a hablar sobre lo que es el homosexualismo en general, sobre sus causas, sobre lo que es el matrimonio homosexual, sobre si es posible la adopción en parejas homosexuales. Vamos a hablar sobre feminismo, vamos a hablar sobre el aborto, ¿sí? Y vamos a hablar sobre lo que esta ideología de género llama como educación sexual integral. Excelente. Entonces, debido a todo lo que hemos escuchado, queremos que mañana puedan ustedes participar con nosotros de esta conferencia. Entonces, los esperamos para el día de mañana, si el Señor lo permite. Que Dios los bendiga y hasta pronto.